Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Visión Global. Vamos a hacer un repaso ahora en Visión Global, antes de empezar esa conexión de España a México, de cuál es la situación en estos momentos de los mercados. Haciendo un repaso a ese cierre del viejo continente, vemos esas caídas generalizadas en Europa, donde vemos esas caídas por parte del índice de Londres, del FTSE 100, con caídas del 0,61, también en París caídas un poco más pronunciadas del 1,40, del 1,35, y con la mirada puesta aquí en España en nuestro IBEX 35 vemos unas caídas del 1,50. Si nos metemos un poco más en las compañías del selectivo español, las que más han caído han sido las inmobiliarias. A la cabeza estaría SACIR con caídas del 7,34, pero también Colonial y Properties con caídas del 4,49 y 4,31 respectivamente. Entre las que mejor lo han hecho, entre las que se han salvado de esas caídas aquí en España, nos encontramos con Grifols, que ha acabado en verde, con subidas del 0,90, y la banca como CaixaBank y Banco Sabadell han tenido subidas del 0,73 y del 0,58 respectivamente. Poniendo la mirada en lo que están haciendo ahora mismo los mercados de Estados Unidos, recordemos, a la espera de esa decisión de la FED, de esa reunión de política monetaria que comienza hoy, vemos cómo de momento pinta de rojo ese Wall Street, aunque las caídas están siendo menos pronunciadas de lo que lo hicieran al principio de la sesión. Vemos como el Nasdaq 100 se apunta a unas subidas del 0,15%, el S&P 500 del 0,69 y el Dow Jones con caídas del 0,75. Después de haber hecho este repaso a los principales índices, es hora de hacer nuestra conexión con México, y lo hacemos de la mano de José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo. Un gusto volver a verte. La verdad es que muy contentos de platicar. Y bueno, pues sin más preámbulos, si me lo permites, Gonzalo, vámonos a los mercados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Les estoy compartiendo ahorita la pantalla. Vamos por la tercera sesión. Esperemos que nos mantengamos en terrenos positivos en el índice de precios y cotizaciones. El día de ayer, bueno, pues estábamos un pelín, pues ya recuperando esta zona de los 47,000 unidades. El día de hoy estamos en la 46,200 unidades, lo que corresponde a un 0,94% a la alza. Y bueno, también el tipo de cambio lo estamos teniendo en una barrera sobre los 19.90, 20 pesos en este instante, está en 20 pesos cerrados. Y bueno, muy contentos también de comentar que, bueno, la cementera, que ya hemos platicado que este sector está muy dañado aquí en México, la parte de la construcción. Bueno, Cemex, la principal cementera de México, bueno, acaba de firmar pues un compromiso en la Asamblea General de la ONU, pues que tiene precisamente como destino pues el seguir visualizando esta tendencia ASG, este cuidado de cambio climático. Sobre todo, pues vaya, recordemos que la industria de la construcción y sobre todo esta parte de las cementeras son de las que más contaminan. Y bueno, pues el día de ayer lo vimos, el planeta pues está teniendo cambios. Ayer sufrimos otro temblor, otro sismo aquí, lamentablemente en México, de 7,7 grados. Y bueno, pues esas son las cuestiones que se están con estos pequeños acuerdos, pues que ojalá y cambiemos. Recordemos que tenemos el cambio climático y bueno, pues tenemos que cuidar esta parte del planeta con la parte financiera, que es la que nos toca de este lado. Y bueno, ¿quiénes son los que están teniendo esta parte, están jalando al índice en terrenos positivos? Tenemos a América Móvil, que recordemos que es la que más presencia tiene dentro del índice de precios y cotizaciones, 5,35 a la alza. Por otro lado, el Grupo México, 3,05 a la alza. Y finalmente la parte de consumo con Walmart
2,90 a la alza. Las principales bajas, bueno, pues las tenemos en sectores como el minero. Ya hemos platicado aquí de este comportamiento que ha tenido Peñoles. Rozó más o menos la semana pasada los 220 pesos por acción. Al día de hoy tiene una contracción del 4,30%, lo que corresponde ya a 195 pesos por acción. Y bueno, en segundo lugar, quien está teniendo precisamente esta nota que acabamos de comentar, Cemex, con 2,85 a la baja, ya tocando los terrenos de 7.15. Recordemos, y vámonos rapidísimo a la gráfica antes de irnos con nuestro invitado, mi querido Gonzalo, pues cómo se ha comportado la acción. La verdad es que la tenemos muy flat, aquí precisamente. Recordemos que en agosto, bueno, fue la mayor alza, la mayor señal de sobre compra que tuvo, y bueno, pues al día de hoy ya está pues teniendo ciertas señales de sobreventa. Esperemos esta semana a ver cómo se comporta, y seguramente pudiéramos llegar a observar una señal ahí de sobreventa interesante. Y bueno, sin más preámbulos, Gonzalo, si nos haces los honores. Pues sí, hoy vamos a contar, muchísimas gracias José Ricardo, vamos a contar con Gerardo Herrera, que es director de comunicación de Risk Mantis Financial Institute. Bienvenido, Gerardo. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días en México, muy buenas tardes en España. Muy buenos días ahí. Yo quería comenzar preguntándote, Gerardo, ¿las protecciones de los analistas privados están coincidiendo con las del gobierno? Muy buena pregunta, Gonzalo, y como se verá en un momento en pantalla, el Banco Central de México, al que llamamos coloquialmente Banxico, cada mes saca un sondeo de las opiniones de los analistas del sector financiero, donde están incluidos, por ejemplo, Santander, BBVA, ¿sí?, los bancos españoles trabajando en México y con una presencia muy importante. El resumen de esas perspectivas son lo que justamente estamos viendo en pantalla, dados a conocer al 1 de septiembre, y normalmente siempre ponen el resultado de agosto y de julio, tanto la media como la mediana. Para efectos de análisis nos concentramos en la media. Vemos los datos de inflación subyacente, ¿sí?, de un 7.07 a un 7.61, la inflación subyacente. La inflación principal estará en un 8.15. Un crecimiento del PIB de 1.78 es pensado en julio, en agosto ya se piensa con 1.93. Y justamente aquí, para responder a tu pregunta, Gonzalo, las proyecciones del gobierno suelen ser más optimistas que las de los analistas privados. Por ejemplo, en el PIB es donde es más notorio. Para que nuestros amigos de España tengan una idea, el PIB en México pues va a cerrar un poquito por debajo del 2%. La proyección del gobierno todavía hace unas semanas era de un 2.4, un 2.5, y a principios de año era arriba de 4. La fueron revisando hacia abajo. En esos momentos el gobierno piensa que tendremos un PIB el año que viene pues arriba del 2%. El sector privado lo ve difícil, lo ve complicado que podamos siquiera al 2%. Por ejemplo, en el tipo de cambio, que para una economía como la mexicana es tan importante, el tipo de cambio pesos contra dólar, el sector privado lo ve en niveles de 20.80 en julio, en agosto lo ve en niveles de 20.76, el gobierno lo ve en niveles de 20.50 aproximadamente. Entonces, en suma, Gonzalo, el sector privado es, no quiero decir más pesimista o más optimista, es más precavido, ¿sí?, en los indicadores que el gobierno. En general, el gobierno tiene estimaciones más bien optimistas. Bajo tipo de cambio, alto PIB, por ejemplo. El sector privado considera un PIB más moderado y un tipo de cambio un poquito más arriba, que ese tipo de cambio sigue siendo muy bueno para una economía como la mexicana, porque prácticamente el peso comenzó como en 20, va a cerrar como un poquito menos de 21, y dada nuestra estrecha relación con Estados Unidos, más del 80% de las exportaciones mexicanas se van a Estados Unidos. Obviamente el tipo de cambio peso mexicano contra dólar es sumamente importante. Entonces, hay esta diferencia de perspectivas. Habría quienes la llamarían un encuentro de opiniones o desencuentro de opiniones. Yo lo dejaré en que sí hay una fuerte diferencia de perspectivas entre el gobierno y los analistas privados.
Oye, Gerardo, tenemos ahí una proyección en agosto de la tasa de fondeo de 9.70. ¿Cuándo es la siguiente reunión de Banco de México precisamente pues, para aminorar con esta respuesta ante la inflación y sobre todo la que tienen aquí proyectada los analistas, Gerardo? Bueno, pues amigos, saben que en lo que hablamos estamos todos ansiosamente esperando nueva decisión de la Fed. Sí, la Fed está reunida hoy y mañana y veremos qué comentarios hace Powell. Menciono esto porque no puedes visualizar la respuesta del Banco de México sin tomar en cuenta las decisiones de la Fed. Ambos bancos centrales, como es normal en una área económicamente integrada, ambos bancos centrales no diría que trabajan en sincronía, pero definitivamente tienen políticas muy convergentes. Es como los bancos centrales europeos previos a la entrada del euro, bueno, pues sí actúan en forma muy convergente entre ellos. En el caso de México, Estados Unidos y Canadá, al ser un área comercial común, no puedes desligarlo uno del otro. La decisión del Banco de México es el próximo 29 de septiembre, o sea, va a ser prácticamente una semana después de la decisión de la Fed. Yo puedo adelantar claramente que si la Fed decide hoy subir tasas, lo cual es prácticamente un hecho, creo que la discusión es si 75 puntos base, que es la mayor parte del consenso, o 100 puntos base, que sería muy agresivo y que si sucede seguramente vamos a estar hablando de eso por días, porque definitivamente creará un pequeño terremoto en los mercados financieros. Si la Fed sube hoy tasas, es prácticamente seguro que el Banco de México la próxima semana suba tasas. No sé si 50 puntos base o 75 puntos base. En las últimas ocasiones, Banco de México ha espejeado, por decirlo así, las decisiones de la Fed para mantener el diferencial de tasas entre ambas economías constante, ¿sí? O sea, es no simplemente copiar por copiar, sino mantener, pareciera como objetivo de política, un diferencial de tasas estable, ¿sí? Que es tan importante para los flujos de capital entre los dos países. Entonces, sí, la próxima semana tendremos esas decisiones. Si Banco de México quiere efectivamente llegar a una tasa de cierre de año de arriba del 8%, 8.15, que es lo que esperan los analistas, siendo que la inflación del último mes, el mes de agosto, fue de 8.70. Entonces, definitivamente no veo cómo el Banco de México no pueda tomar otra decisión que no sea subir tasas de interés por el nivel de inflación y por las decisiones que el Banco Central Americano tome. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Gerardo, y ahorita que comentabas de los flujos de capital, quisiera preguntarte, ¿tienen proyectados los analistas ahí un tipo de cambio 20-80? Ahorita estamos muy a la defensiva en estos 19, 20 pesos. ¿Cuáles son las fortalezas que está teniendo el tipo de cambio aquí en México? Pues yo lo resumiría en 3 factores. Remesas, el dinero que los mexicanos mandan de Estados Unidos hacia México, que ha superado niveles históricos prácticamente cada mes. En el último mes reportado fueron 5,000 millones de dólares tan solo en un mes, que nos daría un anualizado de 60,000 millones. No creo que lleguemos a los 60,000 millones, pero sí podríamos cerrar en 50,000 millones. Eso obviamente apuntala, defiende mucho al peso. El que más del 80% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. Entonces son dólares comprando productos mexicanos. Entonces es dinero de trabajadores mexicanos en Estados Unidos, dinero de consumidores norteamericanos comprando productos o empresas norteamericanas comprando insumos mexicanos. Y tercero, justamente, aquí entra la política monetaria, mantener ese diferencial de tasas. La tasa en México es más alta, ¿sí? La tasa de fondeo pues estará cerrando en 9.70, tal vez 10, hay quienes piensan que 10, mientras que la tasa americana va a estar cerrando entre 5 o 4, ¿sí? Ya si la Fed se ve muy agresiva, un poquito arriba de 4, pues ese diferencial de cada 6 puntos favorece inversiones en México, que adecuadamente cubiertas con instrumentos de cobertura de riesgo de tipo de cambio, te pueden dar muy buenos rendimientos en momentos, amigos, que sabemos que los inversionistas están desesperados por encontrar buenos rendimientos en alguna parte, ¿sí? Ante el espectáculo que vemos de la renta fija a nivel global, ¿sí? Entonces, todos estos factores ayudan a que en un entorno de bajo crecimiento, no es malo, pero es bajo crecimiento, por debajo del 2%, inflación alta, el tipo de cambio es lo que decimos aquí, nos da un respiro, ¿sí? Es una variable que no nos crea incertidumbre, de hecho su fortaleza ayuda a la economía mexicana.
Oye, Gerardo, precisamente acaban de anunciar que las reservas internacionales acaban de disminuir casi 426 millones de dólares. ¿Cómo beneficia o qué impacto tiene ante la economía este dato? Bueno, nuestro nivel de reservas andaba cerca de 200,000 millones, un poquito abajo de 200,000 millones. Esa merma, yo te diría, no es que no sea importante, pero es un poco fruto de los movimientos del mercado, ¿sí? Y yo diría que ahí la buena noticia es justamente que México tiene amplias reservas para enfrentar la volatilidad, ¿sí? Definitivamente, las decisiones de la Fed pueden crear volatilidad. Si la Fed decide subir 100 puntos base, amigos, van a ver lo que es volatilidad en las próximas 24 horas. Esperemos que no sea el caso. Pero entonces significa que el Banco de México ha hecho un muy buen trabajo de crear ese depósito de seguridad que son las reservas para poder enfrentar estos episodios de volatilidad. Ha habido episodios de volatilidad cambiaria en que las reservas han disminuido por miles de millones a la vez, ¿sí? Entonces, dado que son para eso, para, entre otras cosas, mantener la estabilidad del tipo de cambio, y resalto tanto eso, amigos, porque en las crisis mexicanas del pasado, una constante era depreciaciones brutales del tipo de cambio, pero brutales, o sea, de 50, 60, 70%. México está viendo depreciaciones del 5%, 6% anual. En nuestras crisis llegamos a tener 50, 60, 70%, y una de las características es que no teníamos reservas internacionales adecuadas, ¿sí? Para que, han pasado más de 20 años, pero nuestra última gran crisis en 1995, cuando el peso se deprecia 100% en cuestión de días, una de las razones es porque el país tenía 20,000 millones de dólares de reservas. Hoy estamos en niveles de casi 200,000, un poquito menos, 190 y tantos mil millones de dólares de reservas. Entonces, creo que es parte de la normal administración de los mercados en un momento de volatilidad. 197,800 para ser más exactos, mi querido Gerardo. ¿Qué diferencia? 10 veces lo que tuvimos en la última gran crisis del peso. Totalmente. Pues seguimos viendo este fortalecimiento. Ahorita, en estos instantes, ya está tocando nuevamente el tipo de cambio 19 pesos con 98 centavos. Gerardo Herrera, Gonzalo, no sé si tienes alguna otra pregunta allá en España. ¿Qué tal? Pues muy pendientes, como bien has comentado, pues de esa decisión o esa reunión que, como habéis comentado antes, que se va a tener en Estados Unidos, esa decisión de Jerome Powell. Y yo no sé si que nos has dado algunas pinceladas de esa subida, como bien comentabas, que se ve en 75 o 100 puntos básicos, que es lo que se está barajando ahora. Me gustaría saber pues cómo estáis viendo desde México esa decisión, cómo lo están afrontando también los mercados ahí en México, aunque es verdad que ya has dado algunas pinceladas, pero también si podías profundizar un poco para que aquí en España veamos pues cuál es esa visión y bueno, también si pudiese ser esa opinión o qué pensáis que va a decidir finalmente la Fed, Jerome Powell, ¿es una subida de 75 o de 100 puntos básicos? Muy buena pregunta, Gonzalo. Últimamente, la gran pregunta es si la Reserva Federal va a lograr ese aterrizaje suave, ese soft landing que se está hablando, de lograr controlar la inflación sin lanzar la economía a una recesión. Powell ha dicho que quiere lograr ese soft landing. Ahora, recordemos que la razón de la expectativa que hay tanto por estas decisiones desde ayer los mercados accionarios internacionales ya resintieron la expectativa sobre la decisión, es por el hecho de que a finales del mes de agosto, el 29, 30 de agosto para ser precisos, en la reunión de directores de bancos centrales en Estados Unidos, Powell dijo que el objetivo era controlar la inflación, esa era una noticia, pero dijo que era necesario controlar la inflación aún si había algún dolor, usó la palabra pain, y eso preocupó mucho a los mercados. O sea, va a controlar la inflación aún si duele, y ese si duele implica aún si para la economía, o si le pone un freno a la economía que lance la economía americana en recesión en el próximo año. Y entonces, para contestar a tu pregunta, la gran preocupación en estos momentos es el último dato de inflación en Estados Unidos fue 8.3. Había sido 8.6. El 8.3 sería muy bueno, pero se esperaba 8.1. Sigue estando por arriba de lo que se esperaba. Entonces, la duda es
qué tan contundente va a ser la Reserva Federal en su esfuerzo por contener la inflación. Si 75 puntos base, que ya es un nivel fuerte, o 100 puntos base, que 100 puntos base es muy agresivo. Seguramente va a generar mucha volatilidad. La regla en general es que tú subes tasas poco a poco y las bajas poco a poco. Siendo que la última vez que la subió 75 puntos base. Si el día de hoy se va por 100 puntos base, eso no es bajarlas poco a poco. Esa las está bajando agresivamente y eso puede lanzar la economía realmente en un temor, en una espiral de expectativas de recesión. Personalmente yo creo que van a ir por 75 puntos base, que es lo que la mayor parte del medio financiero internacional espera, pero no descartaría los 100 puntos base y en tal caso sí deberíamos prepararnos para ese dolor del que Powell habló hace 15 días. Pues muchísimas gracias, Gerardo Herrera, por clarificarnos este contexto. Muchísimas gracias también a ti, José Ricardo Rangel. Nos vemos mañana aquí en Visión Global. Nos vemos mañana, Gonzalo. Cuídate mucho. Saludos hasta allá, España. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Buenos días en México, buenas tardes en España. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como vamos a hacer un último repaso ahora de la situación de los mercados, donde vemos el mercado de Estados Unidos como, de momento, vemos Wall Street en rojo, con el Nasdaq 100 con caídas del 0,49, el S&P 500 y el Dow Jones, los que más están cayendo ahora mismo, con caídas los dos del 0,97%. Eso es todo, muchas gracias, buenas tardes.